Bien, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de ahora de química. Eh, Vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Recordemos de que ahora vamos al tema 4. Anteriormente vimos el tema 3, que era fenómenos frecuentes en la naturaleza. Acá estuvimos viendo diferentes cosas, como estuvimos definiendo las sustancias, los elementos. También estuvimos definiendo lo que significaba un compuesto y posteriormente estuvimos viendo los estados de agregación de la materia, no sin antes definir o tener un concepto de lo que era la materia. Por estados de agregación podíamos entender como todas las configuraciones que hiciéramos o modificaciones que hiciéramos de la temperatura, la presión, de los diferentes estados de la materia, ¿verdad? Cada uno con sus diferentes características. Y estuvimos desarrollando todas esas cosas. Sin embargo, ahora vamos a continuar con un tema que dejamos pendiente en la clase anterior, obviamente. Y es la de, permítanme que llegue a la diapositiva. Servimos, esto también. Bien, entonces nos quedamos en esto, ¿verdad? En los cambios de estado, de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Y el día de ahora vamos a ver en qué consiste la fusión, la vaporización, la solidificación y la condensación. Esto de la clase anterior. Y ahora sí, vamos a hablar acerca de la fusión y solidificación. La fusión es el paso de sólido a líquido. Para conseguirla hay que aumentar la temperatura del sólido. Al calentar un cuerpo sólido, aumenta la energía de las partículas y con ella la amplitud de las vibraciones. Esto hace que el sólido dilate. Recordemos de que estuvimos hablando de que las moléculas de un estado de la materia sólido se mantenían como comprimidas y no podían fluir de un cierto modo, sino que solamente se estaban vibrando en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, al aumentar la temperatura, lo que hacemos es de que estas partículas, eh, la vibración aumenta con mayor, valga la redundancia, con mayor intensidad, y esto hace que el sólido empiece a dispersar sus moléculas, teniéndolas ya como las moléculas que mantiene un líquido, que sabemos que están dispersas y fluyendo, pero no tan dispersas como lo es un gaseoso. Llega un momento en el que esta energía es suficiente para vencer las fuerzas de cohesión entre las partículas y estas comienzan a resbalar unas sobre otras. Entonces se produce la fusión. La forma de fusión de un cuerpo depende de su naturaleza. Así distinguiremos entre cuerpos cristalinos y amorfos. En la clase anterior, cuando estuvimos hablando de sólidos, yo les mencionaba que había cierta clasificación interior dentro de los sólidos, y es lo que vamos a ver también el día de ahora. La forma de fusión de un cuerpo depende de su naturaleza. Así distinguiremos entre cuerpos cristalinos y amorfos, para lo que estaba en el anterior dispositivo. Y bueno, ¿en qué consiste un cuerpo sólido cristalino y un cuerpo sólido amorfo? Es la estructura de sus moléculas. Si bien sabemos de que sus moléculas están estáticas y solamente vibran alrededor de ellas, eh, hay cierta jerarquía que siguen las moléculas. Por ejemplo, en un sólido cristalino podemos observar de que no hay cierta estructura, ¿verdad? Bueno, sí se mantiene, pero como una forma ordenada. En cambio, en un amorfo es una forma un poco más desordenada. Lo pueden observar. Ahora bien, en los sólidos cristalinos, la función se produce a una temperatura constante denominada temperatura de fusión, que puede variar según la presión. Una vez alcanzada la temperatura o punto de fusión, que es característica para cada sustancia pura, que ya vamos a ver más adelante qué significa una sustancia pura, aunque se siga calentando la temperatura, no se eleva y se mantiene constante.
hasta que la totalidad del sólido sea fundido. Como podemos observar en el dibujo anterior, un sólido cristalino tiene una estructura en forma de cuadro, si se puede decir así. Y cuando estamos haciendo el proceso de fusión, el calor se llega a todas las partes de una forma constante. Caso contrario, cuando tenemos un sólido amorfo. ¿Por qué? En los sólidos amorfos, la fusión se produce dentro de un intervalo amplio de temperaturas, durante el cual el cuerpo pasa por un estado pastoso e intermedio. Como su cuerpo tiene ciertas irregularidades, el cuerpo sólido, obviamente también hay puntos en el cual la temperatura va a tener que entrar con mayor intensidad que en otras zonas. Entonces no se logra un calentamiento, por así decirlo, de moléculas de una forma total, todas al mismo tiempo, sino que en zonas puntiagudas, por así decirlo. Recordemos que un sólido amorfo es prácticamente deforme. Y ahora vamos a pasar a hablar acerca de la solidificación, que es el proceso inverso de la fusión. La solidificación es el paso de líquido a sólido y para conseguirlo hay que disminuir la temperatura de un cuerpo. Si bien es cierto que en el proceso anterior teníamos que aumentar su temperatura para conseguir de que las moléculas se empezaran a separar, en el caso de la solidificación vamos a bajar la temperatura para que las moléculas se compriman, si se puede decir así. Un ejemplo muy claro pues es la fusión del agua, ¿verdad? Cuando tenemos un cubito de hielo y lo sacamos al aire libre y se empieza a derretir. Como la temperatura que estaba originalmente baja empieza a subir, entonces empiezan a separar las moléculas y empiezan a fluir también. También en el caso de la fusión del hierro, ¿verdad? Ahora bien, aquí tenemos una clase de sistema de vector, se puede decir así, donde podemos ver que durante la fusión la energía calorífica se emplea en romper las fuerzas atractivas entre las moléculas y no aumentar la temperatura, como se observa en la gráfica que permanece constante. Acá podemos observar de que hay un punto de inicio donde obviamente comienza la fusión, pero cuando llegamos a ese punto de fusión, ya sea el sólido, en ese punto de fusión la temperatura se mantiene y cuando finaliza la fusión se empieza a aumentar la temperatura. Esto con el fin de que las fuerzas atractivas empiecen a disminuir. Y ahora vamos a hablar acerca de la vaporización y condensación. La vaporización es el paso del estado líquido al gaseoso. Puede conseguirse aumentando la temperatura del líquido o bien disminuyendo la presión sobre él. Ya estuvimos viendo cómo pasar de líquido a sólido y de sólido a líquido. Ahora vamos a ver cómo pasar de líquido a gaseoso. Al calentar un líquido aumenta la velocidad de desplazamiento de las partículas y con ella su energía. Esta energía es suficiente para que las partículas próximas a la superficie del líquido puedan vencer las fuerzas de cohesión que las demás le ejercen y escapar a su atracción. Entonces se produce la vaporización. Al elevarse la temperatura del líquido, la velocidad media de las partículas aumenta y cada vez es mayor el número de ellas que pueden escapar y pasar al estado gaseoso. Grupos grandes de partículas se mueven en todas las direcciones y dejan espacios vacíos entre ellos, que son las burbujas. Dichos espacios contienen unas pocas partículas en movimiento muy rápido. Aquí ocurre un poco más de desorden molecular, si se puede decir, ya que se aumenta, estábamos de un punto de fusión y luego aumentamos a un punto más elevado donde las partículas se van a separar. Y al separarse van a generar cierto desorden, ya no van a seguir cierta relación entre ellas, sino que ahora incluso van a chocar entre ellas.
El proceso de vaporización tiene lugar de dos formas. La evaporización es un fenómeno que se produce exclusivamente en la superficie del líquido y a cualquier temperatura. La evaporización aumenta al aumentar la temperatura y disminuye la presión sobre el líquido. En cambio, la ebullición es un fenómeno que afecta a toda la masa del líquido y tiene lugar a una temperatura determinada constante, llamada temperatura o punto de ebullición de la sustancia, que también depende de la presión. Bien, acá podemos ver dos cosas muy importantes en el proceso de lo que es la vaporización, ¿verdad? Que es la evaporización y el punto de ebullición. En uno se toma en cuenta la masa y también la presión, en otro no, solamente se toma en cuenta la temperatura. Ahora vamos al proceso inverso, que es el proceso de condensación. Recordemos que en el proceso de vaporización aumentábamos la temperatura. En este caso, en la condensación, vamos a bajar la temperatura. La condensación es el paso de gas a líquido. Se consigue disminuyendo la temperatura del gas o bien aumentando la presión en él. A medida que disminuye la energía de las partículas gaseosas, estas son capturadas por las fuerzas de cohesión y pasan al estado líquido. Esto está muy presente en el proceso de la lluvia y eso se ve más que todo en el ciclo del agua, en el cual ocurre cierto proceso de vaporización del agua de los mares, de los ríos, y esa agua en estado de vapor, en estado gaseoso, sube y es lo que conocemos como nubes. Las nubes, al estar en la atmósfera, llega a cierta temperatura, en el cual hace que pasen de ese proceso gaseoso, de ese estado gaseoso en el que están, perdón, y pueda realizarse lo que conocemos como la lluvia, ¿verdad? Y acá podemos ver algunas ilustraciones, ¿verdad? La evaporización de algunas partículas que se escapan y grupos de partículas vibrando rápidamente, esto debido al aumento de la temperatura. También tenemos la vaporización de bromo y la vaporización de nitrógeno. Y ahora vamos a un caso bastante extremo, ¿verdad? Pasar de la fusión y la vaporización, pero viéndolo a partir de un vector, o también lo podríamos tomar como ya sea una gráfica. Al recibir calor, la temperatura del sólido aumenta. Cuando se alcanza el punto de fusión, la temperatura permanece constante, ¿verdad? Y el calor. Se utiliza únicamente para fundir el sólido. Cuando todo el sólido ha fundido, la temperatura del líquido comienza a aumentar. Una pausa similar en el aumento de temperatura ocurre cuando se alcanza el punto de ebullición. Bien, acá tenemos que tener presente de que hay dos puntos de quiebre en estos procesos, y es de que cuando ocurre la fusión, al iniciar este proceso, obviamente la temperatura aumenta, ¿verdad? Pero cuando alcanzamos el punto de fusión, la temperatura se mantiene constante, ya que su único fin es el de empezar a separar las moléculas. Luego viene el otro punto de quiebre, el cual es de que cuando se termina el punto de fusión, o ya se consigue que todas las moléculas se separen, viene otro aumento de temperatura. Pero en el caso de la fusión y en el caso de la vaporización o en el punto de ebullición, la temperatura se mantiene constante hasta lograr su objetivo, que es el de separar las moléculas. Y ahora vamos con la sublimación. La sublimación es el paso directo del estado sólido al gaseoso. La sublimación regresiva es el proceso inverso. Para que se produzca es necesario que los cuerpos se encuentren en unas determinadas condiciones de presión y de temperatura que varían según la sustancia que se trate. Y acá podemos observar la sublimación del yodo. Y bien, entonces en un resumen, por así decirlo, de los cambios de estado, tenemos el sólido, el líquido y el gas, y
su paso por la sublimación, vaporización, fusión, solidificación y condensación. Un poco parecido al esquemita que vimos antes de terminar la clase anterior. Y como vemos en ambos procesos aumenta la energía. No sé si hay alguna duda hasta el momento. No, no hay duda. Vale. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde podemos ver algunas ilustraciones. Esto ya lo habíamos estado hablando en la clase anterior, que es el proceso de separación de moléculas y de los estados de agregación. Y ahora vamos a pasar a otro tema bastante importante, es el de elementos, compuestos y mezclas, que es uno de los temas de la clase del día de ahora. La pregunta es, ¿qué tipo de cambios puede experimentar la materia? Existen dos formas de que la materia sufra ciertas transformaciones, y es las transformaciones físicas y las transformaciones químicas. En el caso de las físicas, son aquellos cambios que no afectan las partículas que forman un cuerpo. Ahí podemos involucrar los estados de agregación, ¿verdad? Los cambios de estado. La imantación, la disolución, son transformaciones físicas. ¿A qué nos referimos con transformaciones físicas de la materia? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el agua, ¿verdad? Que es el ejemplo que más frecuentemente se utiliza en estos casos, porque es bastante reconocido. Si nosotros tenemos agua y lo involucramos en los tres estados de agregación de la materia y lo hacemos pasar por los procesos estos de fusión, de ebullición, punto de ebullición y todo eso, sublimación, podemos observar de que evidentemente tiene cambios físicos, ¿verdad? Porque a veces está el hielo, está el agua y luego está el vapor. Pero no cambia su estructura porque el agua siempre va a ser H2O, su fórmula, aunque nosotros lo hagamos hielo, aunque nosotros lo hagamos agua, aunque nosotros lo hagamos vapor, solamente va a tener una transformación física, pero su estructura química se va a mantener, o sea, el H2O. Entonces, el caso contrario, las transformaciones químicas son son aquellos cambios en los que las sustancias que intervienen se convierten en nuevas sustancias. Dichos cambios son producidos por la electricidad, el calor y la luz. Y bien, entonces esto es bastante contradictorio a lo que se refiere a las transformaciones físicas y viene aunado al ejemplo que yo les acabo de dar. El agua siempre va a ser agua independientemente en qué estado de agregación está, pero cuando nos referimos a transformaciones químicas, también ya vamos a involucrar lo que se refiere a acción y reacción de las moléculas, de los elementos, cuando unimos diferentes mezclas. Y hablando de mezclas, ahora vamos a ver cómo podemos diferenciar y clasificar a la materia. La materia se está clasificada en mezclas y sustancias puras, algo que ya les había mencionado que íbamos a definir. Pero centrándonos en la mezcla, es una materia que se puede separar en otras sustancias por procedimientos físicos. Las mezclas pueden ser heterogéneas y homogéneas. Las mezclas heterogéneas no presentan un aspecto uniforme a simple vista o a través del microscopio. En cambio, las mezclas homogéneas presentan un aspecto uniforme a simple vista a través del microscopio. Y bueno, ¿cuáles serán algunos ejemplos de mezclas heterogéneas y homogéneas? En el caso de mezclas heterogéneas tenemos el agua y la arena, que es una mezcla que evidentemente se puede diferenciar entre ellas. También la sopa con fideos, el vinagre y el aceite. En cambio, las mezclas homogéneas son aquellas que difícilmente se logra ver la diferencia entre el soluto y solvente, las cuales son agua de mar, sangre y agua y alcohol. En el caso del agua y alcohol vemos de que tienen las mismas apariencias, entonces podríamos catalogarlo como una mezcla homogénea, porque es difícil diferenciar entre ellos quién es quién, ¿verdad? Caso contrario de las heterogéneas. Ahora bien, ¿qué es una sustancia pura?
La sustancia pura es una materia que no se puede separar en otras sustancias por procedimientos físicos. Y acá podemos establecer esa relación, ¿verdad? Las mezclas se pueden separar por procedimientos físicos, en cambio, las sustancias puras no se pueden separar de esa forma. Dentro de las sustancias puras tenemos el compuesto y los elementos. El compuesto es una sustancia pura que se puede descomponer en otras por procedimientos químicos ordinarios. Y acá tenemos otra definición. Recordemos que en la clase anterior habíamos definido lo que era un compuesto y un elemento, pero ahora en este caso tenemos otra definición, ¿verdad? El elemento es aquella sustancia pura que no se puede descomponer en otras mediante procedimientos químicos ordinarios. Recordemos que para hacer un compuesto necesitamos la unión de dos o más elementos. Y los elementos están presentes en la tabla periódica. Por ejemplo, en los compuestos de sustancias puras tenemos la acetona, los cuales involucran al carbono, hidrógeno y oxígeno, que son elementos, ¿verdad? También tenemos el dióxido de carbono. El carbono y el oxígeno forman parte de este compuesto y los cuales son elementos. Ambos no se pueden separar o hacer alguna modificación mediante procedimientos físicos, ¿verdad? Hablando en su estructura química. Ahora, el punto número 4 es las mezclas. ¿Cómo podemos separar sus componentes? Los componentes de una mezcla se separan por procedimientos físicos que aprovechan algunas propiedades que diferencian a los componentes, como pueden ser los estados de agregación, la densidad, el punto de fusión. Entonces, en las mezclas heterogéneas, sus componentes se pueden separar por procedimientos como la filtración, la decantación, la separación magnética o la disolución selectiva. En cambio, en las mezclas homogéneas, sus componentes se pueden separar por procedimientos físicos como la cristalización y la destilación. Y vamos a hablar de ciertas cosas. En los componentes de una mezcla, como podemos observar, se involucran procesos químicos. Y yo les di un ejemplo en las mezclas heterogéneas que era el agua y la arena. Sabemos de que si nosotros tenemos en un recipiente agua y arena y nos piden que nos quedemos solo con el agua, pues lo que hacemos es filtrarla. Entonces se involucran ciertos procesos físicos. En cambio, en las mezclas homogéneas, como es un poco más difícil distinguir la diferencia entre soluto y solvente, se utilizan procesos un poco más complicados como la cristalización y la destilación. Ahora, acá tenemos un pequeño esquemita de los sistemas de separación de mezclas. Los métodos de separación están basados en las diferentes propiedades físicas, como la densidad, la temperatura, la ebullición de los estados de las sustancias que componen las mezclas. A continuación veremos algunos de los métodos más utilizados. En el caso del método de separación de mezclas heterogéneas, tenemos la filtración, la separación magnética, la sedimentación y la decantación. En el caso de la separación de mezclas homogéneas tenemos solamente tres, que son la destilación, la cristalización y la cromatografía. Cosas que vamos a definir más adelante. Ahora, los métodos de separación en mezclas. Vamos a hablar ahora acerca de la filtración. Esta técnica está basada en la diferencia de tamaño de las partículas de las sustancias que componen la mezcla. Recordemos que en una mezcla o en una sustancia siempre vamos a tener dos partes, ¿verdad? El soluto y el solvente. El solvente es casi siempre un líquido en el cual vamos a diluir nuestro soluto, ¿verdad? El soluto es algo que está ya casi presente en algo sólido, en estado sólido. Ahora bien, se utiliza para separar un sólido de un líquido, en el cual no es soluble. Para ello se hace pasar la mezcla por un material poroso como papel, telas, entre otros, que retiene las partículas de la mezcla cuyo tamaño sea mayor que el tamaño del poro. En el laboratorio se suele emplear un papel de filtro colocado en un embudo. Cosas que son más prácticas, digitalmente podemos ver, pero tenemos una ilustración, ¿verdad? Preparación de un papel de filtro, cómo se prepara. Es casi parecido al papel que se utiliza cuando vamos al banco, así que para tomar agua, casi parecido.
No sé si se me escucha bien. Sí, sí se escucha. Es que me pareció que tenía problema de conexión, no sé qué pasa. Igual si ocurre algún problema, me avisan, por favor. Y bueno, entonces ya vimos que era la filtración. Ahora nos encargamos de hablar de la decantación. La decantación es el método que está basado en la diferencia de densidad de dos líquidos que no forman una mezcla homogénea. Y bueno, aquí nos vamos a detener porque sabemos de que en la filtración la vamos a utilizar para separar eh, mezclas en las cuales se involucra un sólido y un líquido. En cambio, en la decantación nos vamos a inclinar por componentes que son un poco más líquidos, ¿verdad? O sea, la unión de dos líquidos, pero que son dos líquidos invisibles, o sea, que no se van a unir tan fácilmente, como es el caso del aceite y del agua. Para separar ambos líquidos, los echamos en un embudo de decantación y los dejamos reposar el tiempo suficiente para que el líquido menos denso flote sobre la superficie del otro líquido. Cuando se ha separado los dos líquidos, abrimos la llave del embudo y el líquido más denso se recoge en un vaso de precipitados o en una matraz como se muestra en la figura. El líquido menos denso lo sacamos por la parte superior del embudo después de volver a cerrar el grifo. Y como podemos observar, aquí involucramos ciertas características, ¿verdad? Como la densidad. Ahora, vamos a hablar acerca de el método de separación magnética. Esta técnica está basada en las propiedades magnéticas de algunas sustancias. Consiste en aplicar un campo magnético, un imán, para extraer de la mezcla las sustancias que son atraídas por él. Se utiliza habitualmente este método de separación en las plantas de tratamiento de residuos para separar los metales de las basuras. Esto es más que todo involucrado en sólidos, ¿verdad? Sólido y sólido. Y ahora tenemos la sedimentación. Este método se basa, al igual que la decantación, en la diferencia de densidades de las sustancias que componen la mezcla. La diferencia es que la sedimentación permite separar sólidos de líquidos. Consiste en dejar reposar la mezcla el tiempo suficiente hasta que me quedan 10 minutos solamente. Recordemos de que voy a volver a mandar el enlace al grupo. Y bueno, prosiguiendo, consiste en dejar reposar la mezcla el tiempo suficiente hasta que los sólidos vayan al fondo por su mayor densidad. Este proceso se puede acelerar utilizando una centrifugadora como la mostrada en la fotografía, ¿verdad? Esa es una centrifugadora, en la cual se hace girar la mezcla a gran velocidad para que los sólidos se depositen en el fondo rápidamente. Esto más que todo lo podemos ver en esas series de investigación, ¿verdad? Policial, en CSI Miami y cosas así, que se utilizan a menudo. Luego tenemos la cristalización. Mediante esta técnica basada en la diferencia de solubilidad que tienen los componentes de una mezcla al variar la temperatura. Podemos separar un sólido disuelto en un líquido. Para ello calentamos la disolución para eliminar parte del agua y la dejamos en reposo en un recipiente de vidrio de gran superficie, denominado cristalizador. Pasado un tiempo, el líquido se habrá enfriado y el sólido, al disminuir su solubilidad, formará cristales en el fondo. Aquí involucramos también un poco la temperatura. Luego tenemos la destilación. Este método está basado en la diferencia de temperaturas de ebullición de las sustancias que componen una mezcla y sirve para separar líquidos miscibles. Estuvimos viendo, bueno, yo les puse de ejemplo el alcohol y el agua como mezcla homogénea, ¿verdad? Recordemos de que aunque todos sean o todos estén en un punto de líquido y tengan diferentes elementos dentro de ellos, van a tener diferente punto de ebullición. Por ejemplo, el agua y el alcohol tienen diferente punto de ebullición, ¿verdad? Entonces, al realizar este proceso de destilación en estas mezclas, se calienta la mezcla en un matraz. Los vapores formados corresponden a la sustancia con menor temperatura de ebullición
y a que se vaporiza primero. Estos vapores pasan por el refrigerante, que es el tramo de tubo sumergido en una corriente de agua fría, y se condensan, lo que nos permite recogerlos en un matraz. Y ahí vemos la ilustración de todo el procedimiento, ¿verdad? Utilizando un matraz y un tubo sumergido en agua un poco más fría. No sé si hay alguna duda hasta el momento. O ninguna. Bien, entonces vamos a seguir hablando de la cromatografía. Esta es una técnica que está basada en la diferente velocidad con que los componentes de una disolución se mueven a través de un medio poroso. Cuando son arrastrados por un disolvente en movimiento, una forma de realizarla consiste en introducir un extremo de un papel de filtro en el vaso que contiene la disolución. El disolvente, al mojar el papel de filtro y ascender por él, arrastra a los componentes de la disolución que, al moverse a distintas velocidades, dejarán franjas de distinto color en el papel de filtro. Y ahí podemos ver una ilustración del procedimiento. Y bueno, entonces esto ha sido todo. No sé si tienen alguna duda de todo lo que hemos desarrollado para podérselas aclarar. No, no hay dudas. Gracias por la clase. Vale, entonces nos vemos en unos minutos en mate, alrededor de unos 5 o 10 minutos porque tengo que preparar todo. Así que ahí les mando el enlace al grupo. Bueno, gracias. Vale, ¿pasó algo?